En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para germinar estas granadas que empiezan a aparecer en el mercado a principios de otoño. Es una fruta que la podemos consumir directamente o también podemos preparar jugos, pero por ejemplo en la cocina mexicana se la usa mucho para los chiles en nogada. Para que el día de mañana vayas teniendo tus plantas de granada y a medida que vayamos haciendo el trasplante vamos a ir tratando que la planta tenga un único tallo basal para que se ramifique el día de mañana por arriba y que las granadas queden colgando y toda la copa que se forme por arriba vaya protegiendo las frutas. La granada es una fruta que tiene altos niveles de antioxidantes y esto permite sacar todos los radicales libres que tengamos en el cuerpo y ayuda a todo el rejuvenecimiento celular. Fíjate que están bien rojas, al igual que está todo por afuera, y esto es porque estuvo bien cultivada a la sombra para que el sol no las esté afectando. En cada uno de estos ángulos vamos a ir cortando para poder consumirla directamente de esta forma. Mira lo que es esto. Tienen un montón de semillas y en este caso es para comerla así como está. Pero si quisieras usarla para sacar jugo, la vamos a cortar de esta forma. Mira cómo es por adentro. Y con un exprimidor de estos que se usan para el limón, por ejemplo, la apretamos de esta forma. Se les va a reventar toda la pulpa que tiene por alrededor y nos van a quedar prácticamente las semillas listas para poder estar sembrándolas. Y le vamos a sacar el jugo. Bien rojo y súper nutritivo. Y te voy a decir a ver cómo está. Está espectacular, súper dulce. Y la voy a apoyar directamente en este plato para sacar algunas semillas y empezar a hacer toda la limpieza para la siembra. Sobre un colador vamos a poner unas cuantas. El jugo que va a salir de acá lo vas a poder tomar, así que hacelo sobre un recipiente limpio y después vamos a apretarlas. Porque vamos a querer que toda esta pulpa que está alrededor de la semilla desaparezca toda con el jugo. Y esta es la semilla que vamos a estar buscando. Tiene que estar todavía más limpia que esto. ¿Y ves cómo quedan bien blancas? Solamente nos va a quedar pasarlo por agua para poder liberar toda la pulpa y cualquier resto de jugo. Y así al jugo lo dejo en un vaso. Mirá la coloración que tiene, que es espectacular. Y a esto lo voy a empezar a limpiar con agua. El primer lavado es para estar sacando todos los restos de jugo y ya tenemos prácticamente todas las semillas libres. En un vaso con agua voy a poner todas estas semillas que acabamos de separar. ¿Ves cómo se le va separando la pulpa esta? Y en este momento podemos poner también las semillas estas que estuvimos sacando cuando hicimos el jugo, que quedan bastante limpias también. Y a esto ahora lo vamos a ir removiendo para que la pulpa quede en suspensión y vamos a ir sacándolo de esta forma. Así vamos a tener que hacer varios lavados para tratar de eliminar todos los restos de pulpa que nos puedan llegar a quedar. Le vuelvo a agregar más agua y vuelvo a separar pulpa. Así hasta que me asegure que tenga todas las semillas limpias. Y ya quedaron bastante limpias. Voy a sacar esta agua, que es la última que me quedan, para empezar a hacer toda esta siembra. Así es como tienen que quedar. Y como estas granadas se consiguen para principios de otoño, te voy a recomendar que a las semillas, una vez que las tengas bien limpias, las dejes, por ejemplo, arriba de un plato hasta que se sequen. Importante que queden bien separadas para que no se queden pegadas. Y una vez que estén secas, las vamos a tener de esta forma y que no se van a estar pegando. Y en este caso, las vamos a guardar en servilletas de papel para poder estar haciendo la siembra mediados fines de invierno. Para que de esta forma, una vez que vayan germinando, tengamos todo el calor y el fotoperiodo que vaya aumentando durante toda la época de primavera. Así las podemos guardar hasta esta época de siembra. Y para hacer la siembra voy a usar un envase que esté bien perforado por la base. No va a ser como el caso de la frutilla o los arándanos. Y también le vamos a hacer una perforación en la tapa para que cualquier exceso que tengamos de humedad se nos pueda estar yendo por acá arriba. Como sustrato, la ventaja que tenemos con la granada
es que crecen muchos tipos de suelos, así que no vamos a tener problema en cuanto a la elección. En este caso voy a usar una tierra negra. Lleno pasando aproximadamente más o menos unos 4 o 5 centímetros, porque son semillas bastante grandes y quiero que la raíz tenga buen espacio para crecer. Y una vez que tenemos las semillas, las vamos a tratar de poner lo más separadas posible, que si llegaron a quedar juntas las separamos. Y también las que nos queden en los bordes. Más que nada para que al momento que estemos haciendo el primer trasplante no tengamos problemas con las raíces. Y como son semillas mucho más grandes que por ejemplo los arándanos o las frutillas, las vamos a estar enterrando aproximadamente con medio centímetro de tierra. Le hacemos un buen riego. Es normal que tengamos semillas que salgan, entonces las volvemos a hundir un poquito y le volvemos a agregar tierra. Así tenemos listo este almácigo. Lo dejo tapado y lo voy a llevar a un lugar que esté cálido y bien iluminado. Aproximadamente a los 20 días empezamos a ver los primeros cotiledones. Y va a ser en ese momento en donde lo vamos a abrir y cuando veamos que se seca el sustrato, lo vamos a regar. Porque ahí va a ser cuando esta planta va a empezar a consumir mayor cantidad de agua. Y a medida que se vaya desarrollando la planta y tengamos este tamaño, lo vamos a pasar a un lugar que esté bien iluminado antes de hacer el trasplante para que la planta vaya creciendo más rápido. Estos son los cotiledones. Te los muestro bien para que te des cuenta cuando están germinando. Bien redondos son. Y van a permanecer con la planta hasta que tengamos, mira, unos 15-20 centímetros de alto. Ahora hacemos este trasplante para ver cómo viene la raíz y darle mayor espacio. Voy a usar una maceta que esté bien perforada. Le pongo estas hojas de choclo, las chalas, que me viene espectacular porque esto no me ocupa espacio. Voy a tener mayor cantidad de tierra y el día de mañana se termina descomponiendo y las raíces ya van a quedar conteniendo bien todo el sustrato. Y le vuelvo a poner la misma tierra negra que tenía antes. Voy a llenarlo hasta por la mitad más o menos. Y antes de sacar la planta, riego bien el centro para que las raíces tengan buen nivel de humedad. Esta fue la que más me gustó. Mirá la altura que tiene y esto nos va a estar asegurando tener una planta que crezca mucho más rápido. Con el tenedor y como crecen muchas raíces, vamos a ir aflojando. Mirá la cantidad de raíces que tiene esto. Es impresionante y hay que tratar que quede lo más derecha posible. Aprieto acá para que las que están al lado no se deshidraten estas raíces. Un riego y estas quedan para trasplantarlas después. Y en la maceta esta voy a perforar un poquitito más. Al principio puede ser que la planta se termine cayendo para un costado, pero eso lo podemos solucionar muy fácil con un tutor. En este caso, que estamos en otoño prácticamente, podés hacer la siembra si querés y el trasplante, pero lo que tenés que tener en cuenta para esta época es que como es una planta que se le cae la hoja, vamos a tener que tratar que durante todo el otoño y el invierno tenga buena intensidad de luz para que no pierda las hojas y la planta pueda seguir creciendo. Porque si a esta altura estamos perdiendo la hoja, no tenemos mucha reserva acumulada en los tallos y le va a costar un poquito más poder reactivarse en la época de primavera. Entonces lo que te recomiendo es que la siembra, si no la puedes mantener en otoño-invierno con buena iluminación, que lo hagas para mediados de invierno para que llegues con plantas de este tamaño a la primavera y que la puedas dejar poco a poco al sol. Es importante que no me retenga agua, que no se encharque, porque a estas plantas no les gusta tener las raíces encharcadas. Limpio la maceta y las voy a llevar con las otras que tengo que trasplanté hace un tiempo atrás. Y son plantas que las vamos a tener que ir poniendo a un lugar que tenga buena radiación solar porque vamos a necesitar que acumulen todas las reservas en los tallos porque cuando llegue la época de floración, toda esa reserva acumulada se va a transformar en flores y en frutas. Son plantas que tardan aproximadamente unos 3 años en empezar a dar flores. Y acá tengo estas otras que trasplanté hace un tiempo atrás. ¿Ves lo que te contaba? Cuando nos pasa esto, las vamos a ir a ayudar con un tutor. Le ponemos una estaca, una varillita que tengas, no muy cerca desde donde está el tallo, porque ahí tenemos todas las raíces, más o menos por acá, para tratar de enderezar esta planta y no tener estos problemas. Porque todos estos tallos doblados, el día de mañana va a ser un problema, porque lo que necesitamos nosotros ahora es ir educando la planta hasta que tengamos un tallo derecho para que después arriba
lo hagamos ramificar todo. Para atarlo, ¿viste estos hilos de algodón? Como es muy grueso, si lo abrís así, lo podés sacar y me quedan todos los hilitos de esta forma. Son mucho más finos y me viene genial para poder estar tutorando esta planta. No la vamos a apretar mucho porque no quiero que se estrangule el tallo. Es muy importante eso. Ahí quedó y vamos a tratar de ponerle otro más arriba para corregir este error que tuvo acá. Y en ese caso con un hilo le vamos dando vueltas así de esta forma. Acá presionamos un poquito más, pero cuando veamos que quedó bien derecho lo vamos a cortar este hilo. Y así es como quedó un poquito más derecha, y a medida que se vaya desarrollando la voy a seguir enderezando para que se pueda generar un buen tallo vertical. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos podamos estar teniendo granadas en casa. Te mando un saludo grande. Chau.